valorados, muy aprovechados por todos ustedes. Es economista con magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. De alguna manera, el planteamiento que le hacemos ya lo ha abordado Leonardo en otras oportunidades, y es la manera de negociar de Donald Trump. Esta mañana leíamos que Trump aplazó hasta el 9 de julio la imposición de aranceles del 50% a la Unión Europea. Leonardo, buenos días. ¿A qué responde esta estrategia? ¿Cómo la calificas? Mira, lo primero es que ya en el pasado hemos comentado que Donald Trump está reeditando de alguna manera la política comercial, la política exterior que en su momento impuso aquel presidente americano William McKinley en el año 1898 y más tarde Richard Nixon en el año 69. Un poco lo que habíamos hablado en el pasado, reeditando aquel principio maquiavélico que decía que era cosa sabia simular locura. Y básicamente ese principio se basa en cultivar una reputación de que tú eres definitivamente impredecible, que eres volátil, que eres demente, que estás literalmente loco. Y el loco es peligroso, porque el loco además no tiene conciencia de sus acciones, no tiene conciencia de lo que hace, no pondera, y como consecuencia de esto, la amenaza que el loco plantea siempre es una amenaza creíble. Y como por ser una amenaza creíble, le otorga al loco un gran poder de negociación. Eso lo hemos conversado y definitivamente es lo que ha venido haciendo y pareciera estar dándole resultado, aunque obviamente para nadie le es simpático, todo el mundo lo odia. Eh, pero la realidad es que utiliza el tema de la locura, la teoría del loco, como una estrategia de negociación. Y cuanto mayor es el grado de demencia que percibe el aliado o el rival, porque esta es una política que contra toda lógica geopolítica ataca a rivales y aliados por igual, bueno, en la medida en que esa percepción de locura es más grave, por supuesto mayor es la capacidad de disuasión, más efectiva es y por supuesto mayor es la capacidad de negociación del loco, ¿no? Y con Europa el tema está muy claro, el tema es que Europa tiene aranceles de hace ya varias décadas del 39% contra Estados Unidos. El origen de esto, mi querido amigo, tú sabes que tiene que ver con Bretton Woods en 1944, finales de la Segunda Guerra Mundial, se inicia el plan de reconstrucción de Europa con el plan Marshall, y obviamente Europa tenía que reindustrializarse, y para eso había que proteger la industria europea. Estados Unidos le permite aranceles del 40% aproximadamente en promedio para que la industria, esa industria naciente, pudiera florecer, y efectivamente así lo hizo en el contexto del plan de reconstrucción de Europa, que fue el plan Marshall. Nace entonces en aquel momento el Acuerdo General de Libre Comercio, donde Estados Unidos abre su mercado realmente para que Europa venda, para que Japón también, que estaba en reconstrucción, vendiera, para que Corea del Sur, que estaban haciendo apenas Corea del Sur después de la guerra de Corea, también floreciera, y así el resto del planeta floreciera. ¿Cuál es el resultado final? El resultado es que después de 7 décadas, entonces Estados Unidos ha acumulado un déficit comercial de $1 trillón, un déficit comercial que Trump dice que es una estafa que le han hecho a los Estados Unidos por muchas décadas y que eso tiene que terminar. Y por supuesto el instrumento para restablecer el equilibrio es el arancel. Entonces, bueno, ya tú has visto el inicio de una suerte de diplomacia arancelaria mundial, que es realmente una guerra arancelaria, que se ha ido suspendiendo de manera muy, digamos, focalizada. Y entonces tienes el caso de Europa ahora, donde se iniciaron una estructura de aranceles para que Europa avanzara a una suerte de negociación.
Europa sí lo anunció, no llegaron a ningún acuerdo porque nada más complicado que reunir el Consejo de Europa y ponerlos de acuerdo. No es lo mismo que los Estados Unidos, que tienen un solo presidente, a pesar de que cada estado es bastante autónomo, pero en el caso de Europa es una locura. El Consejo Europeo no ha logrado, por supuesto, los consensos necesarios para poder darle viabilidad a esta negociación, y obviamente los retrasos son importantes, y el presidente Trump entonces amenaza con aranceles del 50% o más a la Comunidad Europea si no avanza las negociaciones. Pero lo más importante, mi querido amigo, es que, Eduardo, es que el tema no es solamente los aranceles, el tema tiene que ver también con la OTAN. Y es que los países miembros de la OTAN de Europa no están cumpliendo los porcentajes del presupuesto en gasto de defensa, porque Estados Unidos está absorbiendo el 70% del gasto de defensa de la OTAN. Ahora, doctor Aportando Buniac, un 4% de su PIB, mire que Europa no lo está haciendo. fíjese Entonces, el que tema de aranceles es otro mecanismo de presión. desde su punto de vista dice, bueno, esta teoría del loco está dando resultados, pero es sostenible en el tiempo. ¿Y cómo aplica esta teoría del loco para Venezuela? Porque uno ve desde Estados Unidos como que una posición más férrea, incluso se había asomado la posibilidad que el 27 de mayo no se fuera a Chevron. Se dice que el 27 de mayo finaliza esa licencia de Chevron. ¿Cómo se ve y cómo la ve, sobre todo Estados Unidos con Venezuela? Bueno, básicamente lo mismo. El tema Chevron es el mismo tema de la teoría del loco. Lo está usando por igual en todas partes. Como te decía en principio, contra toda lógica geopolítica, Estados Unidos, Trump usa la teoría del loco con aliados y con rivales por igual. No hay diferencia. Básicamente, ¿cuál es su gran objetivo? El objetivo es obtener concesiones en diferentes aspectos. Con los países de Europa, que obviamente bajen los aranceles, que abran el mercado, es el segundo socio comercial de los Estados Unidos más importante. El primero es China, y entonces obviamente con Europa el déficit comercial son 300.000 millones de dólares aproximadamente. Estados Unidos quiere reducir esto, y por supuesto el instrumento lo tiene en su poder, que es definitivamente el arancel. Las consecuencias de un arancel, que ya podemos conversar sobre ella en unos minutos, pero con Venezuela pasa exactamente lo mismo. Con Venezuela obviamente se demandan dos cosas que son importantes. Uno, el flujo normal de deportaciones, que ha sido, en principio fue interrumpido, pero no ha tenido la velocidad que el gobierno americano quiere. Y por otra parte, el tema electoral, que tiene que ver con el restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Bueno, en fin, el tema Chevron es un ejemplo palpable de eso. Yo creo que el tema Chevron se va a postergar. Yo estoy convencido de que definitivamente una revocatoria plena de las operaciones de Chevron en Venezuela es posible, pero en mi opinión poco probable que se produzca una revocatoria definitiva. Básicamente, ¿por qué? Porque, bueno, Venezuela hoy es el tercer proveedor de petróleo de los Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo una suerte de nearshoring, de friendshoring. ¿Qué significa esto? Está deslocalizando la industria petrolera americana de todo el Golfo Pérsico. Es decir, ya Estados Unidos no compra petróleo ni produce petróleo en el Golfo Pérsico. Está haciendo una práctica de nearshoring o de friendshoring, que es producir o comprar petróleo en países cercanos o países amigos. Eso incluye Surinam, Guyana, Brasil, Ecuador, Colombia, México y por supuesto Canadá, y por supuesto Venezuela. Entonces, no tiene sentido, si el objetivo de los Estados Unidos es impedir que Venezuela se chinifique, es decir, que regrese de alguna manera a sus operaciones ampliadas con China. Es ilógico esta política, porque obviamente la política de máxima presión lo que va a producir es realmente lo contrario, es decir, que Venezuela avance a una chinificación de sus operaciones energéticas. Así que yo creo que hay que ver esto por pedacitos, hay que verlo con calma. Esto es una negociación, sin duda. El loco está negociando y lo está haciendo en todas partes del mundo. El problema es que a veces el loco se puede conseguir a un loco tan loco como él,
y entonces eso Ujú. puede complicar aún más la situación. Pero lo que sí es cierto es que lo que está ocurriendo con Europa es lo mismo que está ocurriendo con Corea del Sur, con Japón, con Venezuela, con México, con Canadá, con el tema del fentanilo, o por supuesto con Corea del Sur, con el tema de los 24.000 soldados americanos ubicados en el paralelo 38, donde Estados Unidos dice a Corea, si no pagas por los soldados americanos que te protegen de Corea del Norte, yo me lo voy a llevar. Entonces, bueno, definitivamente es una nueva era, es una nueva política, el mundo está en vilo, lo estuvo con Richard Nixon en el año 69 con el botón nuclear en sus manos, donde Nixon amenazó claramente y dio demostraciones concretas que podía hacerlo de atacar nuclearmente a la Unión Soviética. Bueno, eso es la realidad y eso es donde estamos parados. Mira, me queda prácticamente un minuto, la pregunta no da para una respuesta en ese tiempo, pero ¿cómo queda Latinoamérica? ¿Cómo queda Venezuela en medio de esta guerra arancelaria que va como en la cabulla corta, quirúrgicamente apretando y aflojando en el corto plazo? Sí, mira, básicamente el principal socio comercial de China, de Europa, es China. El segundo socio comercial es Estados Unidos. Si se materializan los aranceles de un 50% contra Europa, las exportaciones europeas van a caer. Europa va a experimentar una suerte de caída bien importante en su nivel de exportaciones. Y si Europa deja de vender, Europa deja de comprar. ¿Y a quién le va a dejar de comprar? A sus dos socios comerciales, a China y a América Latina. Es decir, que América Latina va a ver caer sus exportaciones hacia Europa, lo que significa entonces que el ingreso por exportación de América debe verse afectado, como también se verán afectadas las remesas que ya se han impuesto, en el caso americano, impuestos a la remesa, son 3%. Es decir, América Latina más o menos recibe 200.000 millones de dólares de renta de Estados Unidos. Bueno, ahí van a tener entonces el porcentaje más o menos, hablando cerca de unos 6.000 millones serán afectadas en términos de impuestos. Así que definitivamente que se podría esperar una desaceleración, una ralentización en el volumen de comercio exterior de América Latina y como consecuencia de ello, indudablemente en su nivel de crecimiento. Ahí Le- tenemos una consecuencia directa e importante. Leonardo, siempre agradecido. Sabes que te quiero mucho. Un gran abrazo. Igualmente, Eduardo, igualmente, enorme Hasta, cariño. hasta pronto. Leonardo Buniac, economista, magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario.